Señora Moreira, usted sabe que dedicarle una parte importante de la vida, de la existencia, a la fe y a las actividades eclesiásticas, supone dos cosas separadas o unidas. Una es la vocación y la otra es el llamado o la vocación y el llamado. ¿Cuándo lo sintió usted? Sí, en mí se ha dado conjuntamente ambas cosas Ajá. y de forma ¿Cuándo? instantánea. Sí, tenía creo que 17 años, o sea que hace mucho tiempo ya. Ya. ¿Pero cómo fue eso? Eso fue una experiencia que hoy llamaría experiencia mística. En aquel momento no tenía ese tipo de hermenéutica de los hechos místicos como para darle ese nombre, pero sí, ahora después de leer mucho dije yo, bueno, pues esto se cataloga como una experiencia mística, un encuentro personal con el Señor en que eh, escucho dirigido a mí de forma especialmente potente el llamado a hacer esto en memoria mía, en una meditación sobre el relato de la Última Cena. Y entonces, pues, esto resuena muy fuerte, me interroga, me hace pensar, buscar, y al final me doy cuenta de que tiene todos los rasgos de algo que no se va a ir, de algo que no me va a abandonar en toda mi vida, porque pasan los años y eso no desaparece. Y comienzo a identificarlo con una llamada a lo que en mi iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se llama el presbiterado. Y descubro que eso precisamente es lo que está prohibido a las mujeres. Y en un momento determinado, usted se ordena como sacerdote, Presbítera. presbítera, efectivamente, y forma parte de un grupo superior a 125 mujeres que también lo son. Usted Sí, sabía, usted sabía que cuando diera ese paso, iba a crear un revuelo de esos grandotes. Y a pesar de eso, da el paso. ¿Por qué? sí, revuelo grandote no hubo porque lo hicimos de forma casera dentro de una comunidad, sin armar revuelos, sin convocar a la prensa, y la prensa no se interesó por mí. Eso no se interesó hasta después de mucho tiempo. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Mi comprensión del presbiterado es un hecho natural. Cuando después de la resurrección del Señor se reúnen sus amigos para hacer memoria de él, y de hecho lo empezaron a hacer inmediatamente, a Jesús se le reconocía después de resucitado por cómo rompía el pan, como por ejemplo en Emaús. Lo reconocían, entonces era su signo de reconocimiento con él, era romper el pan en las cenas y en las casas. Entonces, para mí eso es algo natural y tendría que estar haciéndolo todo el pueblo de Dios. Deberíamos todos preocuparnos por mantener vivo su signo, ¿no? Entonces, no, revuelo no. Nosotros lo hemos hecho de forma natural. Para mí lo más importante era estar en comunidad con mi gente. Primero, la primera ordenación diaconal fue en mi comunidad de A Coruña, Omenovo, y luego la presbiteral fue en Estados Unidos, porque en aquel momento yo vivía en Colombia y era imposible para la obispa desplazarse porque Obama les había dicho que Colombia era muy peligrosa y que durante ese tiempo no viajaran. Entonces nos organizamos y me fui a Florida a la comunidad de la obispa, pero igualmente fue un acto comunitario entrañable. Para mí la palabra entrañable es importante porque es parte del sacramento, ¿no? La entrañabilidad es fundamental, porque si no, no sirve para nada. Es un mero rito mágico. Señora Moreira, pero cuando yo digo escándalo grandote y revuelo Sí. grandote, usted sabe que me estoy refiriendo no a la ceremonia, no al realizar las cosas muy tranquilamente y sin gran publicidad, sino a este rechazo categórico por parte de las Sí, autoridades del Vaticano, ¿verdad? sí. Sí, el Vaticano no me ha dicho nada. De hecho, no he tenido noticias suyas nunca. Tal vez ahora, cuando decidí salir un poco, sí a hacer un poco de lío, porque tenemos al Papa Francisco que nos pide hacer lío,
y me comprometí con las mujeres de Tout Apôtre, todas apóstolas, que se ha creado en París el 22 de julio pasado, el día de Santa María Magdalena. Ese día sí decidí participar en un revuelo mediático, como decimos en francés, faire le buzz, es decir, crear un acontecimiento mediático que resuene por todo el planeta y que llame a la desobediencia civil. Un poco lo que hacían las sufragistas, los negros en tiempos de Martin Luther King y todavía hoy. Es decir, crear, visibilizar la situación de las mujeres en la Iglesia y crear conciencia al respecto. Usted sabe que varias homólogas suyas han sido excomulgadas. Sí, lo sé, lo sé. Es decir, para explicarlo con todas sus letras, han sido, al menos de jure, privadas de la presencia de Dios. Se trata de no. Privadas de la vida sacramental en la Iglesia oficial. Es decir, se les prohíbe participar en los sacramentos, pero pueden estar en una misa, pueden estar en cualquier ceremonia, pero en teoría se les prohíbe acceder a los sacramentos. Lo cual es muy, ¿cómo decirle? No quisiera usar una palabra así muy llamativa, pero es por lo menos sorprendente, porque estamos hablando de personas que celebran ellas mismas los sacramentos. Con lo cual, privar a una persona que celebra los sacramentos de los sacramentos no deja de ser un poco gracioso, por decirlo finamente. Entonces no surte efecto. Y ellas tienen sus comunidades, y yo tengo mi comunidad. No me he sentido nunca excomulgada, porque ¿para qué? Yo tengo mi comunidad. La comunión con la comunidad a nosotras no nos falla, porque tenemos comunidades que son en su mayoría o todas las que conozco, firmes, nos apoyan y son comunidades entrañables, donde hay cariño, donde hay apego, donde el proyecto nuestro es acogido y deseado. Yo por donde me muevo por el mundo siempre me preguntan, ¿dónde está su comunidad que queremos ir? Y porque es una comunidad que yo describo como es acogedora, inclusiva, que permite la libertad de opinión y expresión, que permite ser quien tú eres. Entonces eso atrae a la gente. De tal manera, permítame insistir en este punto porque me parece fundamental, Cristina, de tal manera de que no la ven como una persona ajena los fieles y las fieles. No. Y no sé si lo sabe, pero me ha recibido el señor nuncio apostólico el viernes pasado, el 2 de octubre. Y muy amablemente tengo entendido. Sí, de forma muy amable, muy humana y acogedora. Y hemos estado hablando de forma sumamente abierta. Lo único es que pues, yo no estoy autorizada para revelar el contenido de nuestro diálogo, porque él consideraba que era un encuentro personal, él quería saber quién era yo, pues como con mis compañeras, intercambiar de persona a persona. No era un diálogo para hacer de cara a la galería con las ventanas abiertas, era un diálogo para saber quiénes somos. En ese momento yo le comuniqué mi deseo de conseguir una audiencia con el Santo Padre, con el Papa Francisco, para poder exponerle lo que estamos haciendo, cuáles son los aportes que podemos hacer a la Iglesia oficial si nos incorporamos, qué hemos aprendido en nuestros ministerios que empiezan a ser ya numerosos y valiosos, qué hemos aprendido y que podríamos aportar a la Casa Grande. Y de hecho mi candidatura era eso, estoy disponible para lo que usted mande. Si me quiere enviar a alguna parroquia o varias o darme una misión, estoy aquí para aceptarla. Ahora estoy formada, tengo experiencia, he pasado por varios cargos y podría poner todo esto al servicio de la Iglesia. Eso es el contenido de lo que yo iba a decir y él lo ha acogido. Cristina, ¿usted tiene familia? Sí, claro, estoy casada y tengo una hija. O sea que usted no solo quiere que cambie la relación de la Iglesia con las mujeres, sino también quiere que termine el celibato. Por supuesto. No, o sea, no. Es bastante, ¿verdad? Más cosas, más. Ya,
No, es más, de entrada nosotras nos postulamos como estamos, casadas, solteras, con hijos y abuelas incluso homosexuales. Es decir, nosotras aceptamos a las personas como nos las manda el Señor, como están. Si la vocación le viene a una homosexual, pues la vocación es acogida. Primero es confirmada, valorada, discernida, y luego realmente no nos importa cómo ama a esa persona y a quién, porque eso es su problema. No estoy a favor del final del celibato, yo estoy a favor de que el celibato sea libre, libremente consentido y recupere todo su valor. Es un bien muy preciado el hecho de que una persona quiera y sea capaz de entregar toda su capacidad de amar a su iglesia o a Dios. Eso es muy de valorar, yo lo respeto y lo admiro. No es mi opción, pero la admiro. Puede ser que otras personas sí lo sientan. Y yo creo conocer personas que son auténticamente célibes y felices de serlo. Pero es una minoría, es una aptitud, un compromiso para élites, para unos pocos. Y eso hay que respetarlo, pero al mismo tiempo yo diría que supeditar la ordenación y la puesta al servicio del pueblo de una persona a si tiene familia o no es privarnos de gente muy valiosa, de ministerios que ahora mismo son urgentes, importantes y que además serían ministerios diferentes. Sabemos que al tener familia, una persona que está al servicio de la comunidad tiene conocimientos, experiencias, incluso aptitudes, ha aprendido habilidades, ha tenido que buscarse la vida, buscar trabajo, tener otro oficio, llevar a sus hijos adelante, etc. Esa gente tiene conocimientos que ayudan a llevar una comunidad, que ayudan a comprender a los demás. Yo recibo a veces personas que han vivido situaciones tremendas, sobre todo mujeres, que están casadas, que tienen hijos y que saben que yo las voy a entender, porque saben que yo tengo corazón de madre, claro. Según las encuestas, hay 5 veces más monjas que curas, Sí. dentro de la Iglesia Católica. Sí. ¿Por qué no basta, Cristina, conformarse con la labor de monja? Pues porque la labor de monja no responde a mi vocación. Yo no he sido llamada a rezar encerrada, he sido llamada a hacer memoria del Señor, como todos los apóstoles desde que Cristo resucitó. No puedo hacer eso siendo monja, pero lo que yo le puedo confirmar, y me gustaría que esto se reflejara, es que muchas mujeres que han sido llamadas a lo mismo que yo, se han metido monjas porque es lo único que se les permitía y lo único donde podían desarrollar mínimamente una labor pastoral o estar más cerca del Señor, que era su propósito. Pero son monjas que no están en su lugar, son monjas que desearían hacer otra cosa. Y no le voy a dar nombres porque además están en secreto. Alguna que se ha atrevido a abrir la boca ha tenido problemas. Entonces no se puede decir, pero yo que las conozco, porque precisamente por ser mujer recibo sus testimonios, le puedo decir que ese sobrepeso de las mujeres en la vida contemplativa, incluso en las, vamos a decir, las órdenes más pastorales, se debe a vocaciones reconducidas de manera artificial, porque ese no es el propósito. No es el propósito de su vocación, pero ellas lo han intentado realizar mínimamente y se han metido monjas. Eso es terrible. Y yo le puedo decir que se pierden unos tesoros de personas que podrían hacer mucho bien al mundo. Y ahí están, en sus conventos. Señora Moreira, nada más alejado de mi propósito que crear controversias absolutamente innecesarias. Pero creo que es inevitable citar aquí las últimas palabras del Papa respecto del tema de la mujer. Mire, sí. Yo creo que tiene 2 partes esa declaración de Francisco. Se ha insistido mucho en la parte más polémica, pero creo que tiene 2 partes. La primera parte, que creo que es importante también señalarla, es cuando él dice que no solo se trata de integrar a la mujer más en la Iglesia, sino que la Iglesia tiene que impregnarse del espíritu de la mujer. Y creo que esa es una declaración valiosa. Lo que pasa que acto seguido dice que no se trata de tener un diálogo de carácter feminista, porque el feminismo es un machismo con faldas, todo el feminismo.
Bueno. Bueno. Le contesto, no sé por dónde empezar, porque es que yo el Papa Francisco le quiero mucho, pero le faltan le falta que yo me encuentre con él y le diga unas cuantas cosas. Primero, el feminismo no es machismo con faldas. El feminismo es un humanismo que busca devolverle a la humanidad sus dos alas, sus dos piernas y que pueda volar por fin. La humanidad está lastrada por separaciones, divisiones y jerarquización de los seres que la componen. No solo hombres y mujeres, sino por tipos de forma de amar, por colores de la piel, por procedencias. O sea, un indígena le dirá que su vida vale menos que un blanco de ciudad. Usted es colombiano, ¿verdad? No, soy chileno. Es chileno, pero es igual, me entiende perfectamente. No, pero por supuesto que lo entiendo perfectamente. Claro, entonces todo eso que se ha creado, que son divisiones falsas, exclusiones y formas de establecer hegemonías, eso es pecado todo. Y separar hombres de mujeres, y yo no digo la mujer, sino las mujeres, porque cada una de ellas es diferente, y cuando decimos la mujer estamos creando una categoría de idea, estamos creando una entelequia que no existe algo llamado la mujer. Puede existir algo llamado el amor o la guerra, pero no hay algo llamado la mujer. No es verdad, no es un campo ideológico y que flota por ahí como un concepto filosófico. Existen mujeres como existen varones. Y entonces somos todas diferentes y todas aportamos algo y a nuestra manera. Cada mujer aporta cosas diferentes. Hay una diversidad ahí que no se tiene en cuenta. Y hay mujeres que, por ejemplo, ejercen muy bien la autoridad, el poder, la responsabilidad, que son muy organizadas y que se darían papas excelentes. Entonces yo le diría al Papa Francisco, usted conózcanos y luego verá para qué servimos de verdad. Entonces, la Iglesia nos tiene que escuchar, pero escucharnos en nuestra diversidad y escuchar lo que tenemos que decirle. Yo una de las cosas que yo le pido al Papa Francisco es que escuche también cómo Dios llama a las mujeres y hasta qué punto es el hecho de no escucharnos constituye un pecado contra el Espíritu Santo. Porque... Señora Moreira, pero ¿no tiene usted la impresión que estamos generalizando como si el feminismo fuera uno solo y no es así? Porque, es posible. Es decir, yo conozco expresiones feministas, la mayor parte de ellas que me parecen extraordinariamente positivas y que están viviendo su momento histórico, es decir, la recuperación de sus derechos, pero también conozco, no interiormente, pero a la distancia, esas expresiones feministas que piensan que el problema no son las mujeres, sino que son los hombres. Me parece que ese radicalismo, lejos de ayudar, perjudica, digamos, a la causa auténtica de las mujeres. ¿O estoy equivocado? Es lo que yo le estaba comentando. Somos diversas, múltiples, y hay corrientes de todos los colores, gustos y formas. Y eso no podemos evitarlo. Y hay que abordarnos dentro de nuestra diversidad. Y sé que algunas mujeres están muy enfadadas, pero también enfadadas además también en las formas de expresarse. Pero hay mujeres trabajando en el campo de las violaciones, mujeres trabajando en el campo de la trata de mujeres, de las mujeres desaparecidas, de los feminicidios. Estoy pensando en México, estoy pensando en situaciones extremas. Y entiendo que estén enfadadas y además legítimamente y que digan, bueno, es que estos señores, digamos que su postura estaría cerca a pedir su castración, porque dicen, así ya no nos violan. Ya nos han cortado tanto las libertades, la capacidad de expresarnos, de salir a la calle. A ver, la semana que viene en Estrasburgo, capital de Europa, habrá una manifestación gigantesca para pedir que las mujeres puedan salir de forma segura a la calle. Estamos hablando de Europa, su capital, un país civilizado, Estrasburgo, que es el país... A ver, es Francia, una república sumamente creada sobre la libertad. Ya las mujeres no pueden salir con faldas. Se juegan la vida, les están atacando por ir de falda. Es una cosa increíble. Entonces yo entiendo que en un momento dado nazca un feminismo de reacción que pida cosas tremendas, pero desde la supervivencia. Fíjese que a veces estamos, desgraciadamente, las mujeres hablando desde el cerebro reptiliano, desde la supervivencia, desde el decir, cada vez que veo a mi hija salir por esa puerta,
tiemblo hasta que vuelva, porque no sé si va a volver y cómo va a volver. En mi ciudad de A Coruña, bueno, no es infrecuente escuchar que han atacado a una chica cuando abría con la llave la puerta de su casa. Puedes tener a tu hija siendo violada en el portal de tu casa, porque a alguien le ha hecho ilusión hacer esa barbaridad. Y entonces yo le diría, pues igual yo me vuelvo radical si eso ocurre. Y cuando lo pienso, tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para decir, bueno, vamos a vivir en paz, pero si le tocan a mí, soy una fiera. Y las fieras estamos ahí también. Y ese feminismo no es prescindible, también hace falta. Y los hombres yo creo que no deberían tomarlo para sí. Cuando una mujer habla así, está hablando de violadores, está hablando de agresores, está hablando de varones que utilizan su virilidad para someter, para torturar, para conseguir que seamos sus sirvientas, para que complazcamos todas sus necesidades y deseos, que nos consideran, resumiendo, objetos para usar y tirar. Y entonces sí hay un feminismo radical, pero ¿qué nace de ahí? Yo creo que hacen falta todos. Señora Cristina Moreira, y con esto yo voy a concluir. Ahí está planteado el tema de las mujeres con su relación con la jerarquía eclesiástica del Vaticano. Sí. ¿Tiene usted esperanzas de que la situación realmente cambie? ¿Se enfrentan ustedes a un poder realmente muy significativo que ha prevalecido por sobre las mujeres durante más de 2000 años? No es poca cosa. Y sigue prevaleciendo, no se ha terminado. Así es. Esperanza siempre. Es una virtud teologal que yo practico a diario, procuro mantenerla viva, porque si no, la vida no tiene sentido. Entonces la esperanza siempre, y si no tuviera esperanza no estaría comprometida como lo estoy, no estaría viajando estos 10 días como he estado fuera de mi casa en plena temporada de COVID-19. He estado viajando desde que me entrevisté con el nuncio, haciendo entrevistas, celebrando encuentros y hace 2 días predicando en una parroquia de Estrasburgo que quería saber un poco cómo hacemos las cosas las mujeres católicas, ¿no? Y he dedicado y voy a dedicar todos mis esfuerzos porque creo que es posible y creo que el momento es ahora. Una compañera cita mucho a Victor Hugo, un escritor francés, que dijo esta frase maravillosa: nada es más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Y yo creo que ha llegado el momento, ha llegado la hora. Yo creo que Francisco se está valiendo de nuestros movimientos para ir diciendo cosas todos los días. Si se fija, Francisco está hablando de mujeres todos los días. Se está convirtiendo en un tema recurrente. Ayer yo leía que hablaba de las mujeres, ya no recuerdo qué, porque es que dice tantas cosas, y entonces una y otra vez. Y además yo tengo la sensación de que ya tiene mi carta en la mano porque se está utilizando ideas que están allí. Y digo yo, oye, pero parece que me has leído ya, que haya llegado la carta al Vaticano. Escribí una carta de 3 páginas que espero haya recibido, porque el nuncio se comprometió a dársela. No me ha contestado de forma directa, pero si yo le dijera, digo yo, esto es lo que te he escrito yo, qué maravilla. Nos está escuchando, y si nos está escuchando es porque tiene intenciones. Otra cosa es que su pliego de condiciones, su plan de ruta, sea difícil, esté lleno de tropiezos, de barreras, de zancadillas, porque no es él solo. Y hay más gente y ya, como usted bien dice, es una máquina vieja y pesada, muy lastrada por muchas cosas y muchas personas. Entonces va a ser una máquina difícil, pero le estamos apoyando desde abajo. Eso es un mensaje que yo siempre digo, nos tiene aquí, úsenos, sáquenos, diga, hable de nosotras, porque estamos aquí y nosotras no vamos a bajar la guardia, porque pensamos que es una causa justa y una causa del Evangelio. Porque Jesús en el Evangelio las mujeres no las tenía como seres sometidos ni seres infantilizados, sino que eran seres de pies, seres capaces de dignidad y de mostrar toda la grandeza de la humanidad. De modo que el Papa sabe que estamos ahí. Más compañeras le han enviado cartas, incluso algunas cartas abiertas que han expuesto en un vídeo.
como Claire, por ejemplo, que lo ha grabado, y sabe que estamos ahí. Yo, en cierto modo, y sin el cierto modo, yo me siento una aliada de Francisco, porque sé por dónde va. Si Francisco no quisiera hacer nada por las mujeres, simplemente no hablaría de ellas. Ni crearía 2 comisiones sucesivas sobre la historicidad de las diaconisas. No ha salido bien la primera, vamos a hacer una segunda, hasta que digáis lo que yo quiero que digáis, porque en realidad esto es lo que está pasando. Yo me reí, voy a crear otra comisión, pero vamos, y vamos con la tercera. Porque la primera fue en el 95, creo, ¿no? La Comisión Bíblica Internacional dictaminó que no había ningún tropiezo, ningún impedimento histórico para ordenar diaconisas, porque ya las había en los primeros tiempos. Están en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, están por todas partes. Y se ven, o sea, no hace falta ni siquiera ser biblista para verlas. Entonces él lo sabe, y mucha gente lo sabe. Y sabe que en los primeros momentos de la Iglesia las mujeres celebraban la cena en sus casas. ¿Qué pasa? Que al pasarnos a una institucionalización, a la construcción de templos y a dar a los ministros poder político y temporal, ya las mujeres no podían hacerlo. Estábamos en el mundo grecorromano y en ese imperio las mujeres no tenían capacidad de poder político. Entonces se apartaron del ejercicio. Y eso es muy grave. Esto también lo expuse. Dije yo, mire, se lo dije al nuncio. Usted sabe que las mujeres fuimos las primeras que empezamos, desde los primeros momentos, empezando por María Magdalena, que salió de la tumba corriendo a decirle, señores, ha resucitado y hay que contárselo a todo el mundo. Nos vemos en Galilea. Hoy no seríamos cristianos sin ella. Es que, ¿quién no lo ve?